a mí y a Ética por haberme invitado acá. Muy agradecido a ustedes por estar acá también. Y voy a contar mis experiencias. Y más que todo lo que quiero es que ustedes puedan encontrar dentro de su verdadera esencia quiénes son. Ese es un punto clave que todos tenemos que aprender y definitivamente a veces no es fácil. Estamos corriendo mucho. Y hay un cuento que yo a veces cuento, y primero que más de uno de ustedes lo conocen, que es el cuento del águila. El águila tiene una posibilidad de vivir 70 años, pero a los 40 años ya el pico está encorvado, las plumas le pesan mucho, las uñas no funcionan bien y casi no puede volar. Y en ese momento tiene que tomar una decisión, morir o vivir. Para poder vivir tiene que irse a un sitio, quedarse un cierto tiempo y quitarse todo lo que no sirve, y lo que no sirve se bota. Y esa es una metáfora de alguna manera que podemos manejar a veces en la vida, porque a veces no todo lo viejo se mejora, hay que botar lo que no sirve, y lo que no sirve se bota. Y el águila después, en ese periodo de tiempo, vive 30 años más. Y la intención de este proceso de renacer es volver a nacer. Y no sé si aquí funciona esto acá. Okay. Bueno, vamos a comenzar con la dura realidad. Conocerse a sí mismo no es fácil. Primero porque no estamos acostumbrados a voltear los ojos para adentro. Y hay un cuento muy sencillo que alguien va caminando y se le cae un ojo y lo recoge. Y en vez de colocarlo hacia afuera, por error lo coloca hacia adentro. Cuando ve lo que está adentro, se asusta. Inmediatamente reacciona hacia afuera y suspira. ¡Ay, qué rico es ver para afuera! Pero no para adentro. Realmente nos cuesta mucho aceptar lo que somos a veces, porque estamos en automático. Y estar en automático hace que uno reaccione de manera repetitiva. Cuando uno realmente se da cuenta de que hay cosas que tiene que observar, y la observación no es un proceso de evaluación, sino es un proceso de autoobservarte para darte cuenta realmente qué está pasando en tu vida en el momento presente. Porque muchas veces estamos actuando de forma mecánica, en forma automática, porque estamos actuando hacia afuera y no desde adentro. Dependemos mucho de lo que está afuera para poder actuar. Tenemos caretas, tenemos máscaras, y ahí viene un proceso interesante de la integridad, que es que muchas veces no tenemos el arte de persuadir, porque lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos no está alineado. A veces lo que yo pienso no tiene nada que ver con la cara no ayuda, ¿no? Y lo que yo siento hay un conflicto porque ¿cómo voy a sentir esto? Y lo que yo digo a veces no lo cumplo, no lo hago. Entonces, la alineación y la integración entre lo que pienso, siento y hago es vital, sobre todo en un proceso donde tenemos que darnos cuenta que hay cosas que hacemos en nuestra labor cotidiana donde no estamos conscientes porque estamos en el pasado o estamos en el futuro. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, hay un punto importante que yo les quiero decir ahorita. En este momento, voltea a la izquierda. Mira los ojos a la persona que está al lado tuyo. Y que te mira a otra persona que te mira. No puedo porque está mirando para allá. Y ahora voltea a la derecha y mira a la persona que está a la derecha. Y hay algo que he entendido. Que 3 personas que están en el proceso, 2 no van a llegar al resultado económico que tienen. Porque hace falta en ese momento definitivamente darse cuenta de que tenemos sombras, tenemos historias no resueltas, tenemos apego, tenemos dependencia y a veces queremos tener la razón. Cuando actuamos de esa manera incongruente y no asertiva, entramos en un proceso en donde no logramos persuadir ni seducir, ni tenemos la mirada o la pupila dilatada, porque nuestra expresión no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Y muchas veces no hacemos un cierre y no entendemos si el cierre está perfecto, el ULL es maravilloso, todo el mundo lo entiende, pero no firman un cierre. Entonces, el punto de contacto con las personas no se basa solamente en hablar y tener un conocimiento bueno, sino tener una conexión, porque la conexión con la confianza es amor, y el amor es lo que te va a hacer a ti conectarte con la persona. La persona va a percibir más eso. Los niños pequeños saben cuando tú estás honesto con ellos o cuando estás en automático, intelectual, racional, mecánico, porque no hay conexión. Cuando tú logras esa conexión, hay que estar consciente de que el 92% de las personas que entran en el seguro no logran resultados.
Y eso es una realidad. Ahora, podemos tener una fantasía, podemos convencer a las personas, pero las personas no se convencen si no quieren convencerse. La gente cuando actúa es porque quiere, no porque tú le dices que tiene que hacer algo. Ese es un proceso que nos cuesta, porque a veces nosotros creemos que sabemos todo. Dígame las personas que empiezan a hacer un curso de coach, que a los 3 meses quiere ser coach de todo el mundo. Yo me gradué de coach, yo soy coach, pero el coach no se manifiesta si no hay un proceso de acompañamiento. Y el coach ya en este momento no está igual que antes. El coach pasa cuando eres mentor, cuando no solamente dices las cosas, sino las haces con un ejemplo. Y ese ejemplo la persona te sigue, porque tú te conectas con el corazón de las personas y primero tienes que conectarte con tu corazón, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Pero a veces creemos que porque tenemos conceptos y conocimientos que no aplicamos, que eso es lo peor del caso. Tenemos muchos conocimientos, pero no lo aplicamos. Cuando empezamos un proceso de reencontrarnos con nosotros mismos, que es el renacer, empezamos a entender que falta un sistema. Para mí el sistema es muy sencillo. El 50% de lograr resultados depende de la parte personal. Que tú manejes todas aquellas cosas que tienes que manejar, que tienes que revisar, hasta conocerte más a ti mismo, ser una mejor versión de ti mismo y después irradiar esa versión automáticamente, naturalmente, sin esfuerzo. Porque lo que hace el proceso de comunicación es la autenticidad. Y las personas saben cuando tú no eres auténtico. A lo mejor no lo analizan, pero no sienten, no se conectan y no cierran. Entonces hay un proceso que tenemos que darnos cuenta, que no podemos estar todo el tiempo repitiendo una historia, dando respuestas viejas a las preguntas nuevas. Tenemos que salirnos de esa historia y hay un proceso importante que yo entiendo tu lucha. Yo he pasado por ahí también. Yo he tenido situaciones que no es fácil. Estamos en un país diferente, tenemos una cultura diferente, la parte del bilingüe. Hay tantas cosas que no son fáciles. Pero definitivamente en ese proceso, cuando trabajas, que son las barreras de idioma, aparte de los clientes que no confían en ti, pero muchas veces la gente no confía en ti porque tú no confías en ti tampoco. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tú estás seguro, que eres auténtico, que sabes lo que tú quieres, que lo transmites con energía, a veces la energía mueve más que las palabras, porque la conexión normalmente no se da por un proceso explicativo, sino porque la persona confía en ti. Pero esa confianza no se da a través de un proceso teórico, intelectual, cognitivo. Se da cuando se siente. Y cuando se siente esa energía, hay una posibilidad de abrir la mente y abrir el corazón y creer en ti. Una vez que tenemos eso claro, uno de los puntos que yo he entendido, hay que aprender a fluir en vez de luchar. Sobre todo cuando te dicen no. Algo tienes que aprender en ese proceso. Y las personas siempre dan una explicación. Es que tú no sabes que esta mañana mi historia, empiezan a dar muchas explicaciones en vez de decir, me equivoqué. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hago lo que quiero hacer. Y la efectividad se mide por resultados, no con palabras teóricas bonitas. La efectividad se mide cuando tú haces lo que tienes que hacer, logras un resultado de calidad, sea producto o servicio, y lo haces en un tiempo razonable. Cuando tienes eso claro en tu mente y quieres ser efectivo, empiezas a darte cuenta que tienes que ser una mejor versión de lo que tú haces. Porque seguramente lo que estás haciendo, si no logras resultados, hay algo que debes revisar, hay algo que debes autoobservarte, hay que mirar los ojos para adentro para ver qué está pasando contigo. En vez de dar muchas explicaciones teóricas y muchos razonamientos analíticos. Una vez que tenemos claro eso, el proceso que continúa es el problema. Esto lo tengo que aprender y ya lo voy a aprender. Estamos navegando sin mapa. Yo me he dado cuenta a través de mi experiencia de vida, yo he tocado más de 100.000 personas y más de 100 empresas multinacionales de Latinoamérica, en diferentes culturas. Y el problema es que la gente no tiene el norte claro, lo que llaman foco, la meta. Y no tener el mapa correcto para poder lograr desarrollarte desde adentro hacia afuera es lo que a veces no nos falta, no tenemos, nos falta mucho tener conciencia de que no estamos en la ruta, no estamos en nuestro GPS, que es el camino que definimos que debemos lograr. Cuando tenemos más claro eso, pasamos a darnos cuenta que tenemos que reaccionar menos que accionar, más que accionar. Cuando accionamos, cuando accionamos, estamos actuando en nuestra conciencia. Cuando reaccionamos, estamos actuando en nuestra inconsciencia. Y a veces lo que tenemos que decir no es lo que decimos, porque queremos otra cosa. Y la persona se da cuenta. Cuando tú empiezas a estar consciente de que la conexión es clave, y si no hay conexión, aunque tú cambies tu forma de pensar, si no tienes la conexión desde tu esencia, vas a actuar realmente de forma reactiva. Posteriormente, el problema no es el mercado. Yo cada vez entiendo más que el mercado es inmenso. Hay las oportunidades enormes. Lo que pasa es que tú no sabes cómo entrar al mercado, pero otros sí saben. Están en el 8%.
Cuando tienes claro eso, empiezas a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer de ahora adelante? Cuando pasa ese proceso, que hay mucho esfuerzo, pero poco avance, y nos enfocamos mucho en qué tenemos que hacer, el contenido que tenemos que hacer, y no nos damos cuenta que el primer paso es la conexión de corazón a corazón. Cuando tú te das cuenta y ves a la persona con la mirada, con la pupila dilatada, porque la pupila dilatada es una señal de enamoramiento. Tú ves que una persona está enamorada, estás enamorado. Los niños cuando ven lo que les gusta, tienen la pupila dilatada. Pero uno muchas veces está tratando de persuadir y convencer, y la pupila es la señal emotiva más importante que tiene el cuerpo. El 80% de la comunicación está en los ojos. Y si tu mirada es analítica, punzopenetrante, puyúa interna, no hay confianza. Y eso pasa. Y a uno le pregunta, cuando uno va al ascensor, de repente llega al ascensor y resulta que uno no dice nada y todo el mundo está yendo 1, 2, 3 y todos como escondiéndose, porque el tema del miedo está ahí. Y el miedo nos bloquea a nosotros, no nos permite ser lo que somos. Porque tenemos que tener caretas y máscaras. Tenemos que tener una apariencia porque estamos hablando hacia afuera, no hacia adentro. O tenemos una cantidad de conocimiento metido en la cabeza y queremos comunicarlo, pero a veces lo que decimos no tiene nada que ver con lo que la cara ayuda. Cuando tú empiezas a darte cuenta de ese esfuerzo, que no es el qué, sino el cómo, pasamos un poco de lo que me pasó a mí. ¿Cómo descubrí yo esta metodología? Yo estaba en el área tecnológica por muchos años, estuve con IBM desarrollando sistemas en Latinoamérica y resulta que de repente me enfermo y no había cura. Tuve 3 problemas fuertes, fumaba 3 cajetillas de cigarro, bebía bastante, comía muy mal, tenía mucho dinero, mucho estatus, pero el cuerpo pasó la factura. En ese momento yo entendí que no había forma de recuperar mi energía con teorías, ni con pastillas, ni con medicina. Yo tenía que hacer un cambio. Volvemos al punto del águila, que a los 40 años tiene que renacer y tiene que durar un tiempo para volver a ser lo que realmente es, no lo que cree que es. Una vez que ese proceso va avanzando, al yo descubrir esto me di cuenta que la flor era clave y entendí que nada cambia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Uno a veces pide ayuda, busca personas que te ayuden y que te aconsejen, y el punto clave no es buscar afuera, es buscar adentro. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tienes que revisar? ¿Qué no estás haciendo que aunque tienes miedo tienes que trascender ese miedo? Y no puedes estar siendo copia de otro. Una persona cuando copia a otro, copia memoria, pero no es auténtico, porque está hablando de otro, y habla de otro, y habla de otro. Cuando tú hablas de tu propia experiencia, tú persuades, seduces y convences e inspiras a otras personas. Porque es un proceso que no se da si tú no lo haces y no te comprometes, y no aceptas. A veces hay que admitir, pienso que estoy mal, acepto, siento y actúo, corrijo. Cuando entro en la AAA, que es un proceso muy importante, entendí que tenía que hacer. Hay algo importante que sucedió conmigo, que fue mi voz interior. Estando yo en una situación difícil, a través de una serie de cosas que fui haciendo, llegó un momento que apareció una voz. Me dijo, por fin te diste cuenta. A veces uno se da cuenta tarde, a veces mientras más temprano mejor. Por fin te diste cuenta. Y yo le dije que sí, con humildad. Y me dijo, todo lo que tú aprendas ahora en adelante, lo vas a compartir en el mundo. Eso ocurrió el 31 de julio del año 1983. O sea, yo tengo 43 años haciendo esto. Y cada vez siento que tengo que seguir aprendiendo. Porque no estoy listo. Y no busco la perfección. Yo lo que he buscado en mi vida es lo siguiente. En primer lugar, conocerme más a mí mismo. Lo dice todo el mundo. Conocer a ti mismo, conocerás el mundo. Pero uno tiene la tendencia, por lo externo, a actuar de acuerdo a caretas, máscaras y personajes. Afuera no están las respuestas, sino adentro de ti. Y te arriesgas a escuchar tu voz interior y te arriesgas a ser tú, porque sabes lo que es difícil, ser uno mismo. Uno tiene que estar aparentando para los demás, pero le cuesta a uno ser en esencia, aunque estés equivocado, no importa. Pero tú estás buscando la perfección, buscando que los demás te reconozcan, y definitivamente el único que tiene que reconocerte eres tú contigo. No buscar que alguien te apruebe, sino que tú te apruebes a ti mismo. Una vez que tenemos ese proceso claro de la voz interior, esa experiencia de dolor que yo tuve, en vez de estar siendo resentido, yo encontré que era mi misión de vida. Porque cuando uno está en el fondo, y muchas personas que han estado en situaciones difíciles, se dan cuenta que eso que aprendió lo tienen que compartir. Y yo sentí que tenía que compartir eso en el mundo. Y por eso arranqué con mi proceso.
Y no me he cansado, y todavía sigo aprendiendo y sigo disfrutando de lo que estoy haciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la resiliencia, a pesar del entorno, a pesar de las diferentes realidades, porque tú eres el que vas a crear tu propia realidad. Cuando tú entiendes ese proceso, creas una estructura, y así nació la flor. Porque lo que dijo Carl Jung, afuera sueñas con muchas ideas, cuando volteas hacia adentro, despiertas. Este proceso del poder de la flor significa fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. En inglés es el SWOT: Strength, Weakness, Opportunity and Risk. Pero yo lo convertí, aunque obviamente uno no inventa nada, uno copia y mejora, como los japoneses, copiar igual y mejorar. Yo entendí que a la gente no le gustaba que hablaran de debilidades. La gente le gustaba que hablaran de limitaciones. Y eso lo copié con el libro de Juan Salvador Gaviota, Trascender Límites, Trascender Límites. Y lo copié y cambié el FODA o el DOFA, que no es tan romántico, como la flor, que es más romántica. En ese proceso de darme cuenta, entendí que es una herramienta viva. Yo lo que manejo no son teorías. Yo ayudo a las personas que se encuentren consigo mismas y se den cuenta quiénes son. ¿Qué fortalezas tienes tú? ¿Qué limitaciones, oportunidades y riesgos? En donde estés. No importa si es un concepto educativo, no importa si es a nivel de seguro o es en tu casa, en tu familia. Hay personas que yo les digo, aplica la flor con tu pareja. No, me va a decir cosas que no me gustan. Pero si esa es la persona que más te conoce, esa es la persona que te puede ayudar. Pero evidentemente le tenemos pánico a que nos digan lo que no queremos ver. No nos gusta voltear con los ojos para adentro. Bueno, ya dije, toqué más de 100.000 personas en 100 empresas y puedes utilizar la flor en cualquier contexto de tu vida. Y te ayuda a ver la vida con mayor claridad. No te resuelve el problema, pero te ayuda a que te des cuenta de lo que no te das cuenta. Una vez que pasamos este proceso, en las fortalezas hay la ventaja injusta. Los ejemplos son Messi, Luis Miguel y Steve Jobs. ¿Quién va a replicar a Messi? ¿Quién va a replicar a Steve Jobs? ¿Quién va a replicar a Luis Miguel? Lo que tienes tú que hacer es encontrar cuáles son tus fortalezas que no ves, que las tienes. Que a veces tú se las dices a una persona y en vez de decir, yo la tengo, es verdad. Tú tienes fortalezas internas que son tus conocimientos, tus actitudes, lo que estudiaste, lo que te preparaste. Pero hay fortalezas inconscientes que están ahí, pero tú no las ves. Y a veces nos da miedo mostrar lo que somos porque nos van a juzgar. Y a lo mejor eso es lo que te va a ayudar a lograr resultados. Porque te van a ver más auténtico. Cuando tú entiendes las ventajas justas, te das cuenta de que algo muy importante. Que lo que tú, aunque no sabes hablar inglés de repente, o si sabes hablar inglés, a lo mejor parte de tus fortalezas que tienes, si hablas inglés, tienes una ventaja enorme. Adicionalmente, la conexión cultural y autenticidad. Si le estamos vendiendo esto a personas latinas, tenemos una mayor conexión que otras personas que no tienen la cultura latina. Tienes que aprovecharte de eso también, no importa en qué parte. Luego viene, habla de lo vivido y no de la memoria. Muchas veces las personas hablan de lo que estudiaron, lo que leyeron, lo que vieron, pero no son auténticos. Están replicando a cualquier otra persona y citan a muchas personas. Yo durante mucho tiempo seguía a Anthony Robbins. Y una vez me dijo una persona, mira, los conceptos que tú viste son muy claros y precisos, pero la cara no ayuda. Yo dije, este debe ser el más bruto del curso. Y resulta que era el mejor del curso, el que más me ayudó. Y me puso 3 días deprimido. Porque yo me creía que me las sabía todas, hablando muy bonito, y esto, y tú puedes dedicar. Y resulta que al final me di cuenta que yo no era esa persona. Lo que hay que enseñarle a las personas es que sean ellos mismos, no que copien procesos de otras personas. Cada quien tiene que descubrir quién es. Y ese es el trabajo que hay que aprender. Y a veces uno lo descubre cuando es tarde. Y se arrepiente. Las personas cuando llega un proceso terminal en su vida se dan cuenta de que no hicieron lo que querían porque tenían miedo. Cuando una persona se da cuenta de lo que quiere mientras más temprano, enfrenta la realidad que tiene desde muy temprano. No cuando ya es tarde. Y ese es el dolor más fuerte que tienen las personas cuando están en una etapa final, que dicen, yo me arrepiento. Entonces ese proceso es muy importante entenderlo, por eso hay que hablar de lo vivido. Y cuando tú hablas de lo vivido, tu esencia es natural. No tienes una estructura mental racional, no tienes la mirada polluda, no tienes la cara seria, no quieres convencer por convencer, sino te conectas con la persona poco a poco. Y eso va a fluir en vez de luchar. Porque mucha gente que está vendiendo está luchando, luchando, luchando. Porque necesita dinero, porque quiere resultados, por lo que fuese. Pero cuando tú empiezas a consentirte a ti y a quererte a ti y tener esa empatía contigo, la autoempatía y la autocompasión, tú no vas a ser la misma persona de ahora en adelante. Un punto clave en todo esto adicionalmente es darse cuenta
de que la resiliencia está aquí. No podemos estar todo el tiempo pensando que todo está perfecto. Tenemos que enfrentarnos a los procesos que estamos viviendo y poder lograr experimentar la vida. Y desde la imitación, sino de la autenticidad. No imites a las personas. Hay personas que tienen una forma de vender seguro sin que otro se lo diga como lo tiene que hacer. Y lo hacen mejor y logran vender más. Y a veces uno quiere cambiar a las personas para que sean como uno es. Cuando tú entiendes ese proceso, no vas a seguir siendo la misma persona, porque vas a renacer. Enfrenta tus miedos con coraje en el aquí y ahora. Las limitaciones son nuestros frenos, nuestros aceleradores, nuestros traumas, nuestras historias que no nos permiten ser lo que somos normalmente. Pero los miedos están ahí y tienes que identificar cuáles son tus miedos. No los miedos genéricos, sino los miedos tuyos. Le tengo miedo a una cucaracha, le tengo miedo a esto. Tienes que saber cuáles son tus miedos. Porque los miedos son miles de tipos de miedos. Cada quien tiene sus miedos que tiene que trabajar, pero tienes que conocer. Pero si no aceptas y volteando los ojos para adentro, no los vas a reconocer. Vas a estar con caretas para aparentar que no tienes miedo. Una vez que tenemos esto claro, no ignorarlas, sino iluminarlas. Las cosas que tú tienes negativas no son para ocultarlas. Y eso es lo que mucha gente hacemos a veces, ocultar nuestros temores, porque no quiere que nos descubran. Resulta que lo que uno tiene que hacer es iluminar esos miedos, iluminar esas sombras, iluminar esos procesos para no seguir siendo la misma persona que tú no quieres ser. No dejes que te controlen. La mente es una herramienta que te puedes ayudar si tú la educas. ¿Y educar qué significa? Que no dependes de la historia, sino que tú usas solamente el 5% de información útil que solamente necesitas en el momento presente. Tenemos demasiada información. Reaccionamos ante cualquier cosa. Estamos todo el tiempo protegiendo, pero no nos damos cuenta que la mente nos controla. Y tú te das cuenta cuando ves a una persona si la mente es controlada. Observa cómo es su cara, la mirada como la tiene, su expresión, casi no mueve ningún gesto. Pocas veces se sonríe y a veces se sonríe en forma irónica. O sea, tú tienes que ir conociendo a las personas. El lenguaje no verbal es claro. Para mí es muy fácil saber cuando miro a las personas cómo están conectándose conmigo o no. Me doy cuenta enseguida. A veces te hacen así, son miradas, tú te das cuenta. Y eso es muy importante para reconocer las miradas de las personas. A veces hay una mirada de competencia. Es más fuerte que tú, me la sé más que tú. Hay otras miradas, a veces me pican el ojo también. Hay mil cosas que pasan. Pero lo bueno de todo esto es que uno tiene que tener la capacidad de fluir en vez de luchar. Y estamos luchando. Lo que hay que evitar es la lucha está afuera, el fluir está dentro de tu corazón. Aceptarlas y trascenderlas para cambiar hábitos, eso es muy importante. Y aquí no leo acá, convertir tu freno, o sea, todo lo que son frenos, si tú lo iluminas se convierte en acelerador. Y eso es clave. Oportunidades, el gigante dormido. Hay 44 millones sin seguro adecuado, o sea, tienes un mercado inmenso. Segundo, despierta el gigante que está dentro y tienes que identificar cuál es tu verdadero potencial. Porque las fortalezas son las cosas que tú tienes que no sabes a veces. Hay fortalezas externas, como ética academy, que de alguna manera te dice a ti las cosas que tienes que aprender a distancia. Por otra parte, identifica tu potencial y desarrollalo. La oportunidad aparece cuando sabes mirar y actuar. Cuando miras con atención en el momento presente te vas a dar cuenta. No lo que estás analizando y evaluando todo el tiempo. Tu cultura y tu idioma son una ventaja real. Riesgo. Protege tu negocio y tu paz. Crecer sin prever, exponerse a los famosos chargebacks y crisis. Adicionalmente, ignorar riesgos provoca un burnout, te estresas y luego tu paz y salud. Los riesgos son probabilidades reales, no son miedo. Son riesgos con probabilidades reales. Y aparte de eso, la flor transforma el miedo en control y prevención. Anticípate, incluso ante la competencia de bajo costo, construye el éxito. Llama la atención, este es el primer paso, la información ya está aquí y tú puedes decidir que el reencuentro contigo es clave, es la oportunidad. El que copia ese QR que está ahí, el que lo tiene, ahí hay un curso apenas de $27 que te explica todo esto que estoy diciendo muchísimo más profundo, con experiencias de introspección, con visualizaciones internas, para que tú logres dar el primer paso más importante. Adicionalmente, la acción transforma lo que sabes en resultados. El sistema ante que volumen es agotamiento, el primer paso. Es ahora, actúa y construye tu renacer. Voy un poquito rápido porque hay algo que tengo que hacer al final y no quiero perder. La claridad convierte el futuro en un destino posible. Cuando tienes la mente clara, estás en paz, te das cuenta quién eres, dónde estás, a dónde vas, conoces tu flor, la aceptas y empiezas una ruta y un proceso de cambio, tú vas a poder ver mucho más fácil el destino. Ahí es donde se activa el GPS.
¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Es posible crecer con orden, ingresos y tiempo para vivir. Qué rico es estar en orden, poner orden en la PEA para los venezolanos, que es pensamiento, emoción y acción. Aparte de eso, la flor es dejar de reaccionar y empezar a dirigir tu vida, porque ya cuando tú te conoces no vas a actuar por reacción, vas a elegir en vez de ser escogido por la historia, ¿no? La visión se construye con conciencia y sistema. Evidentemente tiene que ser un sistema, no simplemente que tú vas a salir porque te la sabes toda. Hay que tener humildad y reconocer lo que eres y estar claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. El no quieres es el más importante. El futuro que seas comienza hoy. Estás listo para florecer. Siembra y cosecha. Bueno, vamos a hacer un cierre con la canción, pero antes de poner la canción, esta canción tiene un contenido mágico. Yo escribí el contenido básico, alguien me ayudó a hacer la parte de inteligencia artificial, pero definitivamente lo que está ahí es historia de renacer. Y lo que los invito es que escuchen con atención esta canción. Y muy agradecido porque siento que, aunque no veo para allá muy lejos porque la luz me tapa, pero hasta cierto punto veo que hay atención. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la vida es que cuando tú hables, alguien te ponga atención. Porque es muy frustrante hablar y la gente mirando por un lado, por otro lado, y no abriéndose. Hay personas que están reflexionando, hay personas que están de acuerdo conmigo, hay personas que no están de acuerdo conmigo y lo respeto, porque es así la vida, cada quien tiene su proceso y cada quien encuentra su camino. Lo importante es que lo encuentre y mientras más temprano, mejor. Esta canción va a permitirles, va a hablar más palabras. El renacer no es un curso, es una decisión que tienes que tomar, ser tú mismo. Por otra parte, si te fue esto, no importa. Y les pido entonces a la audiencia que ponga la canción y vamos a escucharla. Desde adentro, desde el alma, no es ruido, no es prisión, es tu esencia en expansión. Viniste buscando respuestas, pero aquí no hay fórmulas secretas, solo tú, tu verdad y el permiso de soltar. No estás